El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Este es su anfitrión José Ordóñez y hoy nos está acompañando de nuevo el hermano Jorge Preciado, pastor de la iglesia Getsemaní en San Luis Potosí. Jorge y por supuesto Liliana y toda la familia, bienvenido otra vez a Eleva tu visión. Muchas gracias, José, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno, y es una verdadera sorpresa que ustedes hayan podido llegar aquí con nosotros. Entendemos que vienen llegando de una gira ministerial en Houston y en San Antonio, Texas. Así es, con mucha bendición vamos regresando ya, mañana regresamos ya a casa en San Luis Potosí. ¿Y cómo estuvo? Muy ajetreado, ¿predicaste en las dos iglesias? Estuvimos predicando en Houston y en San Antonio. Dios fue fiel, bueno con nosotros y venimos contentos y agradecidos. Bueno, un saludo a los pastores allá, el hermano Oscar Bustamante en Houston y el hermano, ¿cómo se llama? El hermano Abner Guajardo. De la iglesia Resurrección en San Antonio. Así es. Y la iglesia Sunem. En Houston, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, y también, Jorge, en calidad de coordinador del campamento de jóvenes para México y para Norteamérica, realmente está abierto para todos. ¿Podrías dar la información para los jóvenes que nos están escuchando y en qué consiste el campamento, en qué fecha y todo lo que puedas decirnos? Claro que sí, estaríamos muy contentos de tenerlos por allá en San Luis Potosí. Es en el mes de agosto, es del 13 al 16 de agosto, del jueves 13 al domingo 16 de agosto. El tema es Escapa por tu vida. Creo que el tema dice mucho, ¿no? Escapa por tu vida, y el predicador invitado es el pastor de Los Ángeles, Juan Carlos Morales. El hermano Juan Carlos Morales. Yo creo que va a ser de mucha bendición. Estás extendiendo la invitación a todas las iglesias hermanas, todos los jóvenes. ¿De qué edades es el campamento? Bueno, las edades son muy amplias. Para las damas es de 18 a 42 años. Ok, obviamente. Damas 18 a 42. Solteras, obviamente. Solteras. Y varones de 20 a 42 años, solteros. Muy bien, de 20 a 42, ya lo saben. Entonces, jóvenes, que se corra la voz. Yo creo que todos los pastores ya han comentado con sus jóvenes. Es más, todos los jóvenes están siempre pendientes de cuándo va a ser el campamento. Y ya nos vamos y ¿van inscritos cuántos de Estados Unidos? Ahora, hasta ahorita van 2 de Estados Unidos, de Los Ángeles, pero es muy prematuro. Todas las inscripciones se hacen 2-3 semanas antes de la fecha. Sí, pero jóvenes, no dejemos las cosas para última hora, porque siempre es bueno, como el comité organizador, saber con cuántos jóvenes se contará y así se hacen los preparativos. Sí. Es muy bueno porque se les dan playeras y así podemos saber las tallas, cuántas piezas. Es muy bueno saberlo. Sí, y si se llega a última hora, a ti te toca correr, ¿verdad? Entonces, jóvenes, del 13 al 16 de agosto en el centro de retiros, ¿cómo se llama? Getsemaní. Getsemaní es el centro de retiros. Así es. Y es en San Luis Potosí. Si nunca han ido ahí, ustedes solo lleguen a la central, pidan a un taxista que los lleve camino al aeropuerto, ¿es verdad? Así es. Y ahí está el centro de retiros. Todos los taxistas lo conocen. Ya lo conocen, sí. Sí. Y Escapa por tu vida, el pastor Juan Carlos Morales de Los Ángeles va a estar compartiendo con nosotros. Así es. Y digo nosotros porque nosotros ya tenemos varios años de estar allá colaborando con el campamento y es una tremenda bendición. Así es que instamos a los jóvenes para que lleguen. Y la verdad es que estamos muy honrados de que ustedes vengan con nosotros, pero Jorge, ¿podrías decirle a nuestro auditorio qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón para compartir con nosotros? Bueno, claro que sí. En esta noche queremos compartir algo acerca de los trastornos de la personalidad. Trastornos de la personalidad. Es un tema que suena algo así como psiquiátrico, médico.
Y creo que tiene varios años de que este tema está saliendo cada vez más y más. ¿Cómo no? Así es, cada vez se hace más grave. Ahora, hay unos trastornos muy comunes que cualquier persona común y corriente, como nosotros, puede tener. Ah, ok. Es que cuando yo oigo la palabra o la frase trastornos de la personalidad, yo inmediatamente pienso en cosas como esquizofrenia. O sea, y no cualquiera tiene esquizofrenia. Así es, no. Pero no, ese no es el único trastorno que hay. ¿Qué otros trastornos hay así graves? Graves tenemos, por ejemplo, la paranoia, ya bien dijiste la esquizofrenia. También tenemos el ser antisocial. Hay otros que se llaman como con el nombre de personalidad límite. ¿En qué consisten todos esos? Bueno, el punto no es que conozcamos todos ellos, pero me imagino que esto ha de tener que ver con la relación con personas. No. Totalmente. Ajá. Totalmente. Tenemos el trastorno histriónico y el narcisismo. Estos son graves, ¿sabes? Que requieren definitivamente una ayuda profesional. Ajá. O sea, al escuchar narcisismo, es obvio que es alguien que se admira y se adora a él mismo. Así es. Es una manifestación de orgullo, pero es un orgullo superlativo. Sí, es excesivo e incontrolable. La persona no lo puede controlar por sí solo. Y en las escrituras, ¿has visto tú que haya habido personas, me imagino que algunos poseídos por demonios, algunos psicólogos o psiquiatras actuales dirían que ellos tenían trastornos de la personalidad? Así es, pero la Biblia indica que en muchos casos eran demonios, poseídos de demonios. Ajá. Ahora, viene a la mente el rey Saúl. Él tuvo actuaciones que verdaderamente lo dejan a uno inquieto, desconcertado, porque por un lado él mostraba inclinación por amar a David, pero por otro lado él lo rechazaba. ¿Crees tú que él haya tenido un trastorno de personalidad? Definitivamente que sí, él pudo hasta haber tenido esquizofrenia, yéndonos a un extremo, pero él era un ser bipolar, ¿verdad? Como bien dices, primero decía, hijo mío David, y he actuado mal, y después estaba persiguiéndolo otra vez para matarlo. Bueno, una cosa que de veras nos deja con la boca abierta es que tú dices, le dijo hijo mío David, pero unos momentos, unos instantes después, cuando acababa de matar a Goliat, David mató a Goliat, Saúl le dice, muchacho, ¿de quién eres hijo? Le dice. Ni siquiera se recuerda de su nombre, ni siquiera se recuerda que era hijo de Isaí o de Jesé. O sea, algo pasaba en la persona de Saúl, un trastorno psicológico, demoníaco, o era solamente su personalidad. No, la Escritura dice que el Espíritu de Dios se apartó de él y que los demonios empezaron a trabajar en su vida. A influenciarlo. Así es. Por eso él tenía ataques de ira, ¿verdad? Y tenía de repente momentos buenos, positivos, pero luego otra vez esos ataques como un ser bipolar, ¿verdad? Ok, pero entonces no vamos a hablar así detalladamente de esos trastornos graves, sino vas a hablar de trastornos más leves pero más comunes también. Así es, estos que acabo de mencionar, ¿verdad? Son trastornos más fuertes, más profundos y que no es tan común, digámoslo así. Pero hay otros trastornos que cualquiera de nosotros puede tenerlo en cualquier momento. Es la ansiedad y el miedo. Ansiedad y miedo. ¿Y esos son trastornos de la personalidad? Así es, sí. Son trastornos que afectan la personalidad de la persona. Muchas veces el temor lo imposibilita. La ansiedad de hacer las cosas mal lo imposibilita. Son
seres Ajá. que no pueden actuar. Ajá. Fíjate que es interesante, y estoy seguro que el martes pasado tú no estabas escuchando este programa porque estabas predicando en Houston. Sí. Pero la hermana Mireya Valdés, y yo quiero instar a nuestros oyentes a que si no escucharon el programa, que ustedes lo busquen en YouTube, en el canal de YouTube Eleva tu Visión, y busquen Eleva tu Visión, el temor de Jehová. Porque allí se define la diferencia entre temor y miedo. Y es interesante que el Señor haya puesto en tu corazón ese tema, lo de el miedo como un trastorno de personalidad. Definitivamente no queremos tener ese miedo. Queremos tener el temor de Jehová, pero no el miedo. Y yo creo que Dios lo puso para que hoy muchos oyentes, el Señor los liberte de esos problemas de personalidad, miedo y ansiedad. Pero continúa, ¿qué nos tienes que decir acerca de estos? Claro que sí. Bueno, se puede percibir hoy en el mundo que la gente padece ansiedad. Mucha gente hoy en día padece ansiedad. Ahora, cuando digo ansiedad, estoy hablando de angustia, preocupaciones, tener inquietud en el corazón, tener falta de paz, aflicción por algo que sucedió, algún deseo no cumplido, alguna agitación mental, congoja, etcétera. Todo esto se encierran en la ansiedad, ¿verdad? Ahora, ¿no has oído tú, Jorge, que cómo sucede con muchos hombres y mujeres, cristianos y no cristianos, que van con el médico y el médico les dice, es que usted lo que tiene es estrés o tensión? ¿Podríamos decir que esa ansiedad incluye ese estrés? La ansiedad precisamente produce ese estrés, ¿verdad? Definitivamente. Ajá. Sí. O sea, muchos padecen entonces de ansiedad. Muchos. Cualquiera de nosotros puede padecerla en cualquier momento. Uh-huh. Y tal vez la hemos padecido, ¿no? Uh-huh. Pero no es tan grave, ¿verdad? Pero sí, de todos esos trastornos, el que predomina es la ansiedad y el temor. Son personas que siempre están preocupadas por algo. Personas que no tienen paz en su corazón, no tienen paz en su vida. Y en grados más avanzados, estas personas viven atormentadas por pensamientos negativos, temores, y esto mismo los lleva a una incapacidad de afrontar y resolver los problemas cotidianos. Ajá. Esa es la cosa, que los incapacita. Así es, los paraliza. Así es. Pero yo creo que la mayoría de la gente tiene o tenemos o hemos tenido algún problema. Tal vez alguien tenga un problema ahorita mismo y están preocupados, están afligidos por algo. Pero vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios que son una receta para curarnos de la ansiedad. Podemos ver, por ejemplo, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, ¿qué versículo quieres que veamos? Del 6 al 8. Filipenses 4, del 6 al 8. Por nada estéis afanosos. Esta palabra afanosos podríamos decir ansiosos. Así es. Ajá. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué lindo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así es, este es el consejo que nos da Dios. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos. Y no solamente es un consejo de parte de Dios, es un mandato que nos dice que no hay nada en este mundo por lo cual debamos estar afanados. Dice claramente, por nada, dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos. Sino que, sí, no hay nada por lo cual estar afanoso. Y dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios mediante la oración y súplica con acción de gracias. Ajá, pero mira, realmente esta palabra es categórica. Por nada estéis afanosos. Y sin embargo, nosotros nos encontramos a nosotros mismos que hasta nos imaginamos que se nos pueden venir problemas. Si nosotros oímos que está sucediendo tal cosa, por ejemplo, que se está extendiendo el ébola en África, nosotros empezamos, no voy a cuidar a mis niños, porque pobrecitos mis niños. Nos estamos imaginando cosas. Exageramos definitivamente, pero la Biblia nos dice, por nada estéis afanosos. Así es, que presentemos nuestra necesidad, nuestras peticiones, nuestra ansiedad, nuestro afán delante de Dios mediante la oración y súplica, y dice con acción de gracias. Con acción de gracias. Que demos gracias, como si ya lo hubiéramos recibido de parte de Dios. Y si hacemos eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, no conocemos la paz de Dios, o no entendemos, porque sobrepasa la paz. Sí, está más allá de la comprensión humana. Así es. Ajá. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos de la ansiedad. Sí, mira, esto está de acuerdo con lo que Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. O sea, el Señor, al intervenir en nuestras vidas, Él ministra la paz suficiente para que nosotros no tengamos que estar afanados ni ansiosos por nada. Así y es. como cristianos tenemos que aprender a vivir en esa realidad. A seguir este consejo de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con estas palabras? ¿Qué nos está recomendando? Bueno, en primer lugar, no nos está diciendo que debemos tomar una actitud ligera acerca de la vida, como diciendo, ¿qué? ¿Yo? ¿Preocupado? No. Cruzado de brazos. Sí, exactamente, no es así. O no te preocupes, tú goza de la vida, no hay nada de qué preocuparse. El ahí se va. Sí, no es la actitud que debemos tomar al seguir este consejo que la palabra de Dios nos da. No, Pablo no está pidiéndonos que tomemos una actitud frívola de la vida, y no es la actitud que debemos tomar y vivir la vida superficialmente. No es lo que Pablo tenía en mente cuando él escribió estos versículos. Por nada estéis afanosos. Al contrario, nosotros sabemos, los que hemos estudiado la vida de Pablo, que Pablo sufría aflicciones, problemas. Sabemos que Pablo tomaba la vida en serio, no tomaba las cosas a la ligera. Y el apóstol Pablo, con todos esos problemas y cosas, cuestiones que tenía en la vida, dice, por nada estéis afanosos. Esto tampoco significa que no tenemos que planear para el futuro. Sí tenemos que planear, sí tenemos que tomar en cuenta nuestras acciones hoy y ver cómo van a afectar nuestra vida mañana. Mismo Pablo en otra escritura dice, todo lo que el hombre sembrare. Eso también. Así es. Este verso debe ser tomado seriamente para nuestra vida. Todo lo que tú siembres, querido amigo, lo vas a cosechar. En otras palabras, tus acciones, todo lo que tú hagas es lo que vas a recibir tarde o temprano. Entonces, pero imagínate, ¿qué consejo le darías tú a una persona que está llegando al Señor y sembró cosas negativas? Y esto es realmente algo inevitable. Lo que se siembra va a cosechar. Sabemos que cuando una persona llega al Señor con todo su corazón, entrega su vida al Señor, Él es perdonado. Pero las consecuencias de sus acciones lo van a perseguir. Pero la persona va a estar entonces afanada porque le van a venir las consecuencias. No tanto así porque... ¿Ves sí, a lo que voy? Sí. Porque alguien podría decir, ay Señor, por favor, yo sembré esto cuando yo no te conocía, me va a venir consecuencias. Sí, pero de ahí es que es la confianza que debemos tener en el Señor. Amén. Y en su palabra que dice que todas las cosas ayudan para bien a los que le aman.
Amén. Entonces no hay nada que temer. Ahora, fíjate que hablando siempre de no estar afanosos, quiero leerte una descripción de lo que Pablo tenía que enfrentar. A estas alturas de su ministerio, cuando escribió 2 Corintios, él escribió y dijo esto: son ministros de Cristo y yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, Pablo sí tenía muchas razones para estar afanado, preocupado, acongojado. Ay, Señor, ¿qué va a hacer de mí? Me va a venir otro naufragio, me van a asaltar otra vez, me van a robar, me van a destituir. Y él fue el que escribió: por nada estéis afanosos. Así es. Él no estaba pensando en esas cosas que acabas de leer. Él estaba confiando en la fidelidad de nuestro Dios. Amén. Y eso es lo que les podemos decir a nuestros hermanos, a nuestros oyentes. Es cierto, hay consecuencias, hay fruto a lo que nosotros hemos sembrado. Pero si nosotros nos aferramos al Señor, esas consecuencias incluso pueden tornarse en bendiciones, pueden convertirse en aquello que nos impele a acercarnos más a Dios. Jorge, qué lindo que estamos describiendo esto, dándole esperanza y aliento a nuestros hermanos para que confíen más en el Señor. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Su clemencia puede dar consolación. Solo Cristo satisface mi cansado corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal.
Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión con el pastor Jorge Preciado, viendo este tema, los trastornos de la personalidad. Y estamos viendo algo porque, como decíamos, pensamos en cosas así gravísimas, pero esto de la ansiedad es algo que nos afecta a todos y que nos puede paralizar a todos. Pero este himno que cantaba el coro Hebrón, el placer de mi alma es Cristo. Jorge, continuemos, por favor. Claro que sí. Yo quisiera preguntarte, querido radioescucha, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿De qué estás afanado? ¿De qué estás preocupado en esta noche? ¿Cómo estás tomando la vida? Muchas veces nuestra vida está influenciada por la voz del miedo. Y vivimos casi todo el tiempo con miedo, con temores en nuestra vida. Y fíjense, en un estudio realizado, se sacó por conclusión que del 100% de las cosas que nos preocupan, el 99% nunca llegan a ser realidad. Así. Fíjense, así es, un estudio realizado, O ¿verdad? sea, solo una de cada 100 cosas que se temía uno, que uno... me va a venir tal cosa. Sí. Una de cada 100 se cumplía. Así es. Y allí estamos todos preocupados por alguna cosa dañando nuestra vida y nunca llega a suceder. Nos salen más canas, perdemos peso, estamos sudando todo el tiempo. Gastritis. Sí. Y otras- El azúcar se sube. Ajá, colitis. Ajá. Batallando, echando a perder nuestra vida y nuestra salud. No vale la pena andar preocupados. Además de que no logramos nada con preocuparnos. Como si al preocuparnos los problemas se solucionaran automáticamente. Hay algunas personas que están paralizadas por el miedo. No pueden actuar, ni funcionar, ni responder a una situación por el miedo. Inútiles por completo por el miedo que viene hablándoles. Pero querido radioescucha, si tú estás preocupado hoy por algo, escucha la voz de Dios. Él quiere hablarte. Él quiere darte paz, reposo de tu vida afanosa. Pero Dios no te va a hablar desde afuera con voz audible. Normalmente no es así. El Señor nuestro Dios nos habla a través de su palabra. Nos habla a través de su espíritu en el corazón. Pero algo muy importante, nos habla con una voz interna. Tú necesitas a Cristo en tu corazón para tener primero salvación y después gozo y paz. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no podrás escuchar la voz de Dios, y una cosa más, no podrás entender la Biblia cuando la lees. Tal vez has intentado leer alguna vez la Biblia y no has entendido nada, y mejor la has dejado a un lado. Es porque no tienes a Cristo en tu corazón, porque no tienes el Espíritu Santo. Ahora, entonces Dios nos habla a través de su palabra. Podemos ver cómo nos habla Él. Por ejemplo, podemos leer algo allí en el Salmo 46, versículo 1. Este es un versículo muy conocido. Dice el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Qué lindo, ¿verdad? Eso es confiar en Dios. Así es. Pero necesitamos tener oído para recibir estas palabras de Dios. Ajá. Dice que Él es nuestra ayuda, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones.
¿Estás sufriendo esta noche tribulaciones, querido amigo? ¿Tienes problemas esta noche? Dios es tu amparo, Dios es tu auxilio. El único requisito es que creas en Jesucristo como Dios nos habla en su palabra. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Verdad? Así, categórico. Si ¿Tienes al Hijo? Tienes vida. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Así es de sencillo. Otro verso, para ver cómo nos habla el Señor nuestro Dios, podemos leer algo en el Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, 3. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Así es, son palabras preciosas del Señor, pero hay que tener oído para recibirlas. Ajá. Pero hay una escritura muy linda. Son palabras preciosas donde Él nos invita a esa paz, ese descanso. Podemos leer algo allí en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, versículo Sí, 28. Mateo 11, 28, esto lo mencionaba precisamente la hermana Mireya el martes pasado, y dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En otras palabras, está diciéndonos Jesús, apoyémonos, reposemos en Él. Es una invitación. El Señor nos invita. ¿Estás afanado, preocupado? Ven a mí. Yo te voy a quitar tu carga. Yo voy a darte la libertad. Entonces, oyendo todo esto directo de la Escritura, de la Biblia, andar afanados, preocupados, con ansiedad, es falta de fe. Y estas palabras están amonestándonos que no debemos estar en una actitud de preocupación, afanándonos por ninguna cosa. Por nada estéis afanados. Ahora, ¿por qué tenemos que ser amonestados por Dios acerca de afanarnos, de no andar ansiosos? Porque como dijimos en un principio, es la cosa más común. Es una cosa tan común que afecta a pobres y a ricos. Afecta a los educados y a los analfabetas. Afecta a los niños, a los jóvenes y a los adultos. No hay nadie que se escapa de la preocupación. Todo mundo está afectado, y más hoy en día. Todo mundo sufre este mal de ser afanosos de las cosas de este mundo. Estamos preocupados de miles de cosas. Estamos preocupados por cómo poder ganar más dinero. Estamos afanados y preocupados por lo que no tenemos. Y estamos preocupados por lo que tenemos. Algunos están preocupados por lo que no han dicho, y otros preocupados por lo que han dicho, porque abrieron la boca cuando no debían abrirla. Pues mira, tú estás describiendo los distintos ámbitos de la vida por la cual podríamos preocuparnos. Jesús describió esto en Mateo capítulo 6. Fíjate que comienza él diciendo, y esto es parte del Sermón del Monte, por tanto os digo, verso 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Primero venía describiendo la necesidad de comer. No necesitamos preocuparnos por suplir la comida. Sí. Pero ahora dice... ¿Y por qué te preocupas de que estás muy pequeñito, o que eres muy alto, o que tu nariz es muy grande, o que muy orejón? ¿Por qué te preocupas por eso? Así es. Por mucho que te preocupes, no vas a poder hacer ningún cambio. Y, por supuesto, entonces llegamos a lo que tú estás diciendo. ¿Cuál es la respuesta? Pues acercarnos al Señor y confiar en Él. Así es. Estamos viendo que es completamente inútil preocuparnos. Y fíjate, José, hay dos cosas muy comunes y por lo que no debemos preocuparnos. No debemos preocuparnos por estas dos cosas, nunca.
Número 1, no debo preocuparme por las cosas que yo puedo cambiar. O sea, las que sí puedes cambiar. Así es, no debo preocuparme. Nunca debemos preocuparnos por las cosas que podemos cambiar, por las cosas que podemos hacer algo. Número 2, no debo preocuparme por las cosas que no podemos cambiar. O sea, no hay que preocuparse por nada. Por nada. Ajá. Oye, pero mira, tú como coordinador de los jóvenes, ¿qué le aconsejarías a un joven que te dice, pastor preciado, fíjese que yo tengo muchos años de que yo quiero casarme y no me logro casar? Está preocupado por casarse y él quiere cambiar eso. Es algo que no puede cambiar, pero quiere cambiarlo. ¿Qué harías? Es sencillo. ¿Qué le dices? No, acabamos de leer en Efesios 4, presentar nuestras peticiones delante Filipenses de Dios. 4. Filipenses 4. Ajá. Presentar nuestras peticiones delante de Dios. Con toda oración ruego. Ajá. Y con acciones de gracias. Y con acciones de gracia. Y Él hará. Ajá. Así que hay que confiar en Él, es su voluntad. Él va a mandar Sí. a la persona idónea. O sea que este joven en cierta forma debiera orarle al Señor. Señor, gracias porque aunque no me he casado, pero tengo esto. Muchas gracias por esto. Pero Señor, si tú quieres darme mi cónyuge. Así es. Bueno, ese consejo yo creo que lo podemos repetir a nuestros jóvenes. Hay que acercarse a Dios en oración con acciones de gracias. Y el Señor es lindo. Él mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ajá. Así que es su deseo. Él inventó el matrimonio. Ajá. No lo inventó nadie. ningún Para hombre. bendición y gloria de Dios. Así es. Ajá. Entonces, número 2, no debo preocuparme por las cosas que no podemos cambiar. Son las cosas que están completamente fuera de nuestro alcance. Ajá. Hay errores que se cometen que ya no tienen solución. Entonces, ¿para qué gastar mi salud, mis energías, preocupándome por algo que hice? Hay que ver de frente al futuro y seguir adelante con nuestra vida y no preocupado por cosas que no puedo cambiar. Entonces, no debemos preocuparnos por cosas que no podemos cambiar y no podemos preocuparnos por cosas que podemos cambiar. Si podemos cambiarlas, pues hagamos algo y actuemos, ¿verdad? Entonces, es completamente inútil preocuparse. Ahora, otra cosa más. Otra cosa de por qué no debemos preocuparnos es porque es muy dañino para la salud. Si quieres morirte pronto, Preocúpate. así es. Dedica tu vida a las preocupaciones, es dañino, destruye el estómago, tu corazón, todo tu cuerpo sufre por la ansiedad, el estrés. Los doctores lo confirman. Si tú quieres morirte pronto, pues preocúpate, querido amigo. Ay, pero sí, mira, como decíamos hace un ratito, llegas tú con el médico y te dice, es que usted, señor, o usted, señora, usted se preocupa mucho. Entonces uno le dice, sí, doctor, pero es que mire, yo tengo muchas cosas, tengo muchas responsabilidades, muchas obligaciones, mis hijos dependen de mí, mi esposa depende de mí, ¿cómo no me voy a preocupar? Entonces, el consejo es, tú confía en el Señor. Abandónate en los brazos del Señor. Así es. Es precioso. Yo creo que muchos hemos experimentado esa bendición del Señor, ¿no? Cuando ponemos en sus manos el problema, el asunto, Él actúa. Sí, dice el Salmo 37, espera en Él y Él hará. Así es. Ahora, hay personas que están preocupadas porque no están preocupadas. O sea, Señor, ¿por qué estoy tan despreocupado? Sí, o sea, algo anda quisieran mal. tener algo de qué preocuparse. Sí, dicen, algo anda mal aquí. ¿Y qué les aconsejas a esos que se preocupan de que no se preocupan? Que no se preocupen. Que no se preocupen porque no están preocupados. Así es. Pero entonces, un cristiano en una relación correcta con Dios vive confiado de todo. Así es. Siguiendo el consejo, el mandato del apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos, todo déjaselo en las manos de Dios y vamos a ver su mano poderosa actuar. Amén. Y bueno, Amén. otra cosa de por qué no debemos
preocuparnos es porque no solo daña el cuerpo, sino que daña a otras personas. Ajá. ¿Cuántos hogares han sufrido grandes problemas y hasta divorcios porque uno de los cónyuges no pudo librarse de ser afanoso o preocupado todo el tiempo? La ansiedad se transmite, se contagia, tal como la amargura y de igual manera también la paz. Uno puede contagiar a otros con Sí. su paz, con su confianza en Dios, ¿verdad? Sí, fíjate que creo que todos los que conocemos un poquitito de la historia de John Wesley, de Juan Wesley, él ya era alguien cristiano, pero él reconocía que no era un nacido de nuevo. Y él era alguien inglés y estaba viajando en un barco de Inglaterra a los Estados Unidos. En ese barco iban otros acompañantes también, iban otros cristianos moravos. Y John Wesley, pues, no era como ellos, era diferente. Cuando en eso vino una tormenta que ellos pensaban que ya iban a hundirse, a naufragar. Y Juan Wesley, él estaba preocupado porque se iba a morir. Él estaba, pero de veras, angustiado. Como vemos aquí, que paraliza la ansiedad, ¿verdad? Pero vio que estos cristianos moravos, ellos estaban en paz, cantándole al Señor. Y se acercó a ellos y les dijo, pero ustedes, ¿qué les pasa? Y ellos, no sé las palabras exactas, pero casi que le han de haber preguntado, no, ¿a ti qué te pasa? Que nosotros estamos confiados de que el Señor está con nosotros y si es nuestro tiempo para morir, moriremos. Eso detonó en el corazón de John Wesley un hambre. Señor, yo necesito tener lo que ellos tienen. Y días más tarde, gracias a Dios, no se hundió. Días más tarde, y ya estando en tierra firme en América, él se encontró con el Señor, lo que fue su experiencia del nuevo nacimiento. Pero, ¿qué sucedió? La paz que tenían estos cristianos se ministró hacia otras personas. Así como la angustia se transmite o se contagia, la paz que estos tenían, la paz de Dios, se pudo transmitir a otros, a John Wesley. Así es, sí, se contagia también. Y esto es lo que nosotros debemos pedirle al Señor, que nosotros seamos agentes de paz, de reposo en la obra del Señor. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Oh, solo tú eres mi roca, mi escudo y
escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Y quiero Jorge, estamos ya en la recta final de este programa. Danos esos últimos pensamientos y consejos para esos trastornos de la personalidad. Los necesitamos. Con mucho gusto. Yo quisiera decirles, entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tomar ante las situaciones de la vida? Bueno, ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Aquí está la receta de cómo podemos curarnos de la ansiedad. Dice, otra vez Filipenses 4:6, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, por medio de la oración, acompañando siempre nuestra oración con acción de gracias. Y dice, y si hacemos esto, la paz de Dios nos llenará, guardando nuestro corazón y nuestra mente de la preocupación y de la ansiedad. Así que por medio de la oración es el secreto para ganar la victoria sobre la ansiedad. Pero ¿y cómo funciona esto? Hay dos formas. La primera es que al orar, el Señor va a quitar mi problema. Él va a solucionar mi problema. Él va a librarme de mis preocupaciones. O sea, como respuesta a tu oración. Así es. Ajá. Y de la ansiedad. O sea, puede haber dos formas cómo Dios puede responder a mi oración. Él puede quitar el problema, solucionar mi problema, librarme de la preocupación, de la ansiedad. Ajá. La segunda forma es que al orar, el Señor me da la gracia, la fuerza para aguantar. Una de las dos maneras, Él me libera por completo del problema o me da la gracia para aguantar estos problemas en mi vida. Pero fíjate, de cualquier manera, lo que tenemos que hacer es orar. Así es. Y la respuesta de Dios vendrá en una de estas dos formas. Así o es, quita sí. el problema o nos deja en el problema, pero tenemos la gracia para soportar. Así es, sí, y tendremos la paz, ¿verdad? Entonces Dios nos está hablando en su palabra y nos da su consejo para ser liberados de este espíritu de afán y de la congoja de espíritu. Podemos ver en el Antiguo Testamento que muchas veces Dios le habló a su pueblo, pero cuando ellos estaban con afán y aflicción de espíritu, ellos no podían escuchar. No. En Éxodo 6 es un ejemplo muy claro. Eso quiere decir que una persona que esté afanada, preocupada, con angustia y aflicción, no puede escuchar el consejo de Dios. Es importante caminar en este mundo con la paz de Dios. Entonces, dice, si volvemos a Filipenses 4, ahora el verso 8, volviendo a Filipenses 4, ¿Sí? verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así es, comencemos a pensar y meditar en estas cosas. Aprendamos a no ser tan negativos, a no pensar en lo malo, en la basura. Piensa y medita en estas cosas, dice el apóstol Pablo, en estas cosas, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Sí, pero mira, solo hagamos esta salvedad. Tú no estás predicando, piensa positivamente. Si tú piensas positivo, todo se volverá positivo. No, pero sí tenemos que pensar el bien. Así es. Sí tenemos que tener la confianza de que la obra que Dios hace es una obra buena y perfecta.
Lo Sí. que está haciendo en tu vida, lo que está haciendo en nosotros, es algo que va a producir un fin bueno. Así es. Y como nos dice, que tengamos la confianza, como dice Jeremías, que el Señor nos va a dar el fin esperado. Así es, ¿Verdad? él guardará nuestros corazones, ¿verdad? Con paz. Él guardará vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, solo resumiendo entonces el mensaje, Jorge, todos estamos expuestos a estos problemas de personalidad como son la ansiedad y el miedo. Es súper común, ¿verdad? O sea, porque somos humanos y todos vamos a tener que enfrentar problemas o imaginarnos problemas. Pero la solución radica en que nosotros oremos a Dios, que nosotros confiemos y nos acerquemos a Dios y Él se encargará de enviar una respuesta. Así es. O totalmente. quita el problema Sí. o nos da la gracia para que pasemos por él. Exactamente, así es. Ok. Bueno, entonces, hermano, ya, para terminar. Todos vamos a enfrentar trastornos de personalidad, llamándolo así. Sí, Todos. todos. Nadie se escapa. Algunos de los problemas muy grandes que mencionabas al principio, ¿qué consejo les daría? ¿Qué recomendación les darías que hagan? Bueno, ellos necesitan una ayuda profesional y de alguien, un hombre espiritual. Busquen a un pastor, Ajá. que él puede ayudarlos, guiarlos al Señor, porque Él es el libertador, el sanador, dice la palabra de Dios. Sí, es un consejo muy puntual, Jorge, porque este programa lo escucharán muchas personas que quizás ni siquiera van a una iglesia, pero acérquense a un pastor, Así es, acérquense a un hombre de Dios. Tú decías, busquen ayuda profesional. Si eso es lo que tiene a la mano, búsquenlo, pero la respuesta radica en Dios y en que Dios intervenga en nuestras vidas. Así es, que totalmente. Dios haga su obra en el corazón, en nuestra mente incluso. Y entonces, eso es para los que tienen problemas graves. Pero para los que tenemos el problema sencillo, como es solo el miedo, la ansiedad, el consejo último. Oren al Señor, ¿verdad? Amén, amén. ¿Podríamos orar ahorita, Jorge? ¿Cómo Oremos ahorita por todos los que estén oyendo este programa y lo vayan a escuchar. ¿Cómo no? Claro que sí. Señor, te pedimos por cada persona, cada hermano que esté escuchando este programa, Señor. Sí, Señor. Te rogamos que ellos puedan tener un corazón para entender, Así es. un corazón para recibirte, Señor. Sí, Señor. Que tú abras su mente, su corazón, sus oídos para ver que la palabra de Dios es verdad. Amén. Para ver que Jesucristo el Señor es el sanador, el salvador y que todos lo necesitamos. Y si acudimos a Él, Él puede mantenernos con paz, con gozo y alegría en nuestros corazones. Amén, Te rogamos por cada uno de ellos, Señor. Por favor, en esta hora tú puedes tocar sus vidas y sus corazones. Amén. Amén. Así es que, amado oyente, recuerde esta palabra. Por nada estéis afanosos. Jorge, Liliana, muchísimas gracias. Este programa va a ser de gran bendición. Un gusto, muchas gracias. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.